Bueno, buenas tardes ya a todas las personas que están conectadas a la sesión del día de hoy de las conferencias FCU. Bienvenidos al octavo y último encuentro del ciclo 2022 de estas conferencias con la intervención del día de hoy. Cerramos por este año, este espacio que creamos el año pasado para encontrarnos con la academia, con especialistas de diversas disciplinas que nos acompañan acá para abordar distintos temas. La conferencia de hoy se titula Vida cotidiana durante la Guerra Federal Venezolana, un tema estimulante, tentador, ¿verdad? Nuestro invitado nos mostrará cómo durante el periodo de la Guerra Federal hubo una sociedad interactuando al margen de las armas, del conflicto, mostrando preocupaciones además por la vida cultural. Como sabrán, o para los que no sepan, la dinámica de la sesión es la siguiente. Nosotros vamos a escuchar la exposición de nuestro conferencista y al final abriremos un espacio para que él atienda las preguntas y los comentarios que ustedes quieran hacerlas. Pueden hacer las preguntas por el chat. Ahorita lo vamos a abrir y lo vamos a poner disponible para que durante la conferencia ustedes puedan hacer sus comentarios y preguntas. Como ustedes saben, normalmente está aquí con nosotros nuestro presidente ejecutivo, Elías Pineturrieta, quien es el que formalmente le da la bienvenida a nuestros invitados en nombre de la Fundación para la Cultura Urbana. Hoy hago llegar las disculpas de Elías, tiene problemas en este momento de conectividad y servicio de energía, entonces no nos puede acompañar. Entonces me toca a mí el honor de presentar a nuestro invitado, que es Emad Aboasi El Nimer. Emad está desde Mérida, él es egresado de la Universidad de los Andes, es licenciado en Historia, licenciado en Educación, mención Historia y además es abogado. Egresó de la UCB como doctor en Historia, es profesor en la categoría de asociado en la Escuela de Historia de allá de la ULA y en la Maestría de Historia de Venezuela también de la ULA. Es además coordinador del Grupo de Investigación de Historia Social y Económica de Venezuela, de esa misma universidad. Y entre algunas de sus obras publicadas podemos nombrar Ideas y Letras durante la Guerra Federal, Matrimonio por Imperio de Ley, Seducción y Honor en Portuguesa 1876-1880, El retrato de Alejandro Peoli, en Matices de la Intelectualidad Caraqueña 1850-1866, La publicidad conquista la luna, una mirada desde la prensa venezolana de 1969. También ha publicado varios artículos científicos, además artículos en capítulos de libros, ha publicado en boletines y revistas especializadas, tanto en Venezuela como fuera de Venezuela. Emad, bienvenido, para nosotros es un honor tenerte aquí y además con este magnífico tema que nos has propuesto. Bienvenido. Muchísimas gracias, Dianida. Buenas tardes. Agradezco a la Fundación para la Cultura Urbana por la invitación que me ha impartido para exponer ante ustedes la conferencia intitulada Vida cotidiana durante la Guerra Federal Venezolana. La dinámica de la conferencia consiste en lo siguiente. Voy a compartir con ustedes una presentación en PowerPoint. Ahí tengo algunas imágenes, tengo la estructura de la exposición y también tengo algunas citas textuales de algunos textos que voy a analizar frente a ustedes. Voy a compartir pantalla. Vida cotidiana durante la Guerra Federal Venezolana. Antes de abocarnos al tema, resulta necesario e importante realizar una rápida definición en qué consistió la Guerra Federal. La Guerra Federal fue un hecho bélico desarrollado en Venezuela desde el 20 de febrero de 1859, cuando un grupo de liberales, bajo la dirección de Tirso Salaverría, asaltaron la fortaleza en la ciudad de Coro y lograron que la provincia coreana abrazara la federación. A partir de allí se inició una guerra civil fratricida y sanguinaria que asoló al país. En mayo de 1863 concluyó con la firma del Tratado de Coche. Ahora bien, ¿por qué decimos que fue una guerra civil?
porque se desata en el seno de la misma sociedad. Es decir, se trata de venezolanos contra venezolanos que lucharon contra sí. Pues prácticamente era una sociedad que está dividida en dos tendencias radicalmente opuestas, identificadas cada uno con un modelo político. Por un lado teníamos los centralistas que estaban avalados por el Partido Conservador y por el otro lado estaban los federalistas identificados con el Partido Liberal. Cada bando luchaba por posturas ideológicas porque quería imponer un modelo político y económico a la medida de sus propios intereses. Por ejemplo, los conservadores querían seguir anclados a sus privilegios y seguir beneficiando con sus políticas económicas a una burguesía comercial que se había constituido desde 1830 e incluso a partir de 1830, 1834, 1840 y sucesivamente, se promulgaron algunas leyes que avalaban a los prestamistas, a los usureros, y en consecuencia este partido conservador pues aupaba por conservar los intereses de ellos. Mientras que por el otro lado estaban los liberales reclamando mayores derechos para los terratenientes y por supuesto mayores libertades. Claro, cuando nosotros revisamos la historia, vamos a ver que en 1840 Antonio Leocadio Guzmán, cuando funda el Partido Liberal, pues obviamente él va a abogar por los intereses de los terratenientes. Ahora bien, estos dos grupos políticos radicalmente opuestos van a desatar este hecho bélico. Ahora bien, sobre las causas y consecuencias de la guerra federal, yo no me voy a detener porque precisamente sobre esto suficiente tinta sobre demasiado papel se han derramado ideas e incluso la bibliografía es sumamente abundante. Más bien, como bien lo dice el título de la conferencia, mi intención es revisar cómo dentro de ese contexto bélico envuelto en el fragor de las armas, hay una sociedad que, al margen de los episodios dantescos y sanguinarios, procura la preservación de sus espacios sociales y culturales, de no sucumbir al día a día, es decir, de procurar crear escenarios para los deleites de la existencia. Esta realidad de estudiar la vida cotidiana no había sido del interés del estudio de la historia, más bien había estado relegada a un segundo plano. Ustedes se preguntarán por qué. Porque la concepción de la historiografía tradicional había dirigido su objeto de estudio hacia asuntos involucrados con el inicio del hecho bélico, el desarrollo del hecho bélico, el desenlace, en comprender la dinámica política e ideológica, en estudiar el marco jurídico, en estudiar solamente el sistema económico, en comprender algunas de sus batallas, los combates, las estrategias militares, las tácticas de guerras de guerrilla, la biografía de algunos caudillos que participaron en esa guerra, los movimientos migratorios que se generan producto de esta guerra, estadísticas de defunción, entre otros. Pero en realidad el tema de la vida social y cultural, inclusiva, es decir, en revisar hasta el común de la gente, había estado, como dije hace un rato, relegado a un segundo plano, debido a dos razones fundamentales. Primero, a el peso que tenía la literatura del siglo XIX, ya que se había encargado de ensalzar al máximo la heroicidad de los caudillos y de los protagonistas de la guerra, e incluso a ensalzar los hechos bélicos. Y por otro lado, el peso de las metodologías positivistas y marxistas que habían imperado a lo largo del siglo XX, prácticamente hasta más o menos la década de los 70, el siglo XX, 1970, gracias al surgimiento del estudio de las mentalidades. A partir de allí, la concepción de la historia empezó a cambiar, es decir, se ampliaron los temas de estudio para comprender la vida social y cultural.
Esto es lo que me permite a mí empezar a explorar otra fuente, porque precisamente el estudio de las mentalidades abre nuevos caminos de temas de estudio, pero sobre la base de la exploración de nuevas fuentes. En este caso, en mi investigación, para yo poderla llevar a cabo, revisé la prensa de la época, de 1859 a 1863, que reposa en Biblioteca Nacional en Caracas, Hemeroteca Nacional en Caracas, en Biblioteca Nacional Tulio Febres Cordero de Mérida, claro, además de otras fuentes en otros repositorios documentales, que me permitieron evidenciar que los sectores ilustrados, independientemente del espacio geográfico del país, mantuvieron una cotidianidad que es la que precisamente será nuestro tema de disertación. La pregunta que nos haríamos es, ¿por qué la prensa se convierte en mi principal fuente de investigación? Yo les digo que en realidad, cuando empecé a revisar los periódicos, yo me di cuenta que en las páginas de los periódicos se radiografiaba el discurrir diario de cada pueblo o ciudad del país. En cada una de sus páginas había rastros de una sociedad que se apartaba de las luchas. Había elementos como la poesía, la crítica literaria, la publicidad, artículos sobre la vida social y cultural del momento, que incluso hacían alusión al manual de Carreño. Es decir, a través de los periódicos yo empecé a ver que ellos ofrecían o se convertían como en una especie de gran vitrina de papel expositora de muchos elementos de la vida social y cultural, y encontré pequeños datos, información que me revelaron o me indujeron más bien a tratar de comprender algunas representaciones sociales y construcciones culturales del día a día en torno a ¿qué? A la vida material e inmaterial de una sociedad como la venezolana envuelta dentro del hecho bélico, dentro de la guerra federal, pero no a mirarla desde los actores políticos, sino desde otros sectores. De allí que salieron a flote preocupaciones de comportamientos sociales en los espacios públicos y privados, para tratar de comprender cómo se va moldeando la conducta de los individuos en torno a un texto que vamos a exponer más adelante llamado el Manual de Carreño. También empecé a ver cómo se desarrollaron las actividades mercantiles y publicitarias y las actividades literarias. En tal sentido, la presente conferencia estará centrada en 5 ejes de disertación. El Manual de Carreño como un modelador de comportamientos sociales, la participación de la mujer en asuntos literarios, la guerra como señuelo publicitario, una muestra poética, la política de publicación y la crítica literaria. Es decir, esto va a estar enfocado hacia los sectores ilustrados, quienes hicieron de estos ejes que formaran parte de su cotidianidad, logrando incluso dinamizar las ideas y letras durante la Guerra Federal Venezolana. Manual de Carreño, modelador de comportamientos sociales. Resulta necesario arrojar algunos datos biográficos de Manuel Antonio Carreño. Fue un músico, un abogado y un pedagogo importante de la Venezuela del siglo XIX, hijo incluso de Cayetano Carreño, un músico muy importante en la Caracas de final del siglo XVIII y principio del siglo XIX, e incluso Manuel Antonio Carreño es el padre de la pianista más importante que ha tenido Venezuela, como lo es Teresa Carreño. Manuel Antonio nació en Caracas el 17 de junio de 1812 y fallece en París el 4 de septiembre de 1874. En 1854 publicó un libro que se titula tal cual como ustedes están viendo allí en la filmina, Manual de Urbanidad y Buenas Maneras para uso de la juventud de ambos sexos, en el cual se encuentran las principales reglas de civilidad y etiqueta que deben observarse en las diversas situaciones sociales,
precedido de un breve tratado sobre los deberes morales del hombre. También nosotros lo conocemos con el título más resumido, Manual de Urbanidad y Buenas Maneras de Carreño, o Manual de Urbanidad de Carreño, o a secas incluso el Manual de Carreño. Aquí podemos ver una imagen del Manual de Urbanidad y Buenas Maneras de Carreño, publicado en París en 1885. Aquí podemos ver una imagen de otro texto también del Manual de Urbanidad, otra edición publicada en 1920 en París, México. Ahora bien, vamos a señalar rápidamente de qué manera el Manual de Carreño genera un impacto en la vida cotidiana. En primer lugar, diseña las directrices de los comportamientos sociales dentro de la Venezuela de mediados del siglo XIX. Si bien es cierto que el manual va a ser editado un lustro antes del inicio de la Guerra Federal, inmediatamente desde que ese manual es publicado, va a generar un impacto no solamente en la sociedad venezolana, sino que se convierte en un referente en toda Hispanoamérica, un referente importante que empieza a estudiarse en todos los países de habla hispana. En segundo lugar, este manual de Carreño empieza a moldear los referentes de la vida pública y la vida privada. Es el que le empieza a decir a los ciudadanos de la Venezuela de entonces, 1859, 1863, de qué manera deben comportarse dentro de su casa, de qué manera deben comportarse en la calle. Porque el comportamiento de la casa es el reflejo en la vida pública y viceversa. Es decir, cada quien va a reflejar en la vida pública cómo es en la casa. En consecuencia, el espacio doméstico, la casa, se convierte en un lugar importante donde se deben formar a las generaciones a través de instrucción, educación, valores, etiqueta social, elegancia, etc. Tercer lugar, el manual de Carreño ancla el comportamiento público al privado porque ya no se puede disociar la vida privada de la vida pública. En la casa, como se comporta cada quien, debe también comportarse en público. En cuarto lugar, esboza las formas para un nuevo estilo de vida. Empieza a diseñar el modelo del hombre elegante, de la mujer elegante, cómo deben vestirse, deben asearse, deben preocuparse por la higiene, por el aseo personal, por la higiene de los espacios, etc. En quinto lugar, construye ese prototipo de dama y caballeros elegantes pensando en futuros ciudadanos para las urbes. Esto luego nosotros vamos a ver que se va a empalmar a partir de 1870 con el proyecto civilizador de Antonio Guzmán Blanco, que cuando empieza él con su proceso de modernización y el proyecto civilizador, pues obviamente ya han transcurrido tres lustros, es decir, 15 años en que ya el manual de Carreño había abonado el terreno para bien, en el sentido de ir cimentando las reglas de comportamiento social en la Venezuela desde mediados del siglo XIX. En sexto lugar, crea mayor conciencia de la higiene corporal y de la pulcritud de los espacios privados, sencillamente como una manera de también crear conciencia acerca de la profilaxis social y así poder erradicar las enfermedades, porque era un ambiente rural y en el que había muchas enfermedades. En séptimo lugar, hace énfasis en el hogar doméstico y la responsabilidad de la mujer como dueña de la casa. Sobre esto, tal como lo ven allí, está resaltado en negrita. Sobre esto, en la presente filmina, pues voy a leer un párrafo del manual de Carreño y vamos entonces a entresacar algunas ideas acerca de la importancia de la mujer, cómo empieza a ser concebida dentro del manual de Carreño. En octavo lugar, ese manual de Carreño fragua el ideal de organizar ciudadanos y ciudades. En grandes rasgos, ¿qué podemos decir de este manual de Carreño en la vida cotidiana?
Se trata de un libro que se convierte en un organizador de la vida de los individuos y en un organizador de la sociedad y de sus espacios. Empieza a poner orden en la sociedad, le dicta las directrices para actuar. Es el que le empieza a decir a los individuos de los sectores ilustrados, sobre todo, les empieza a decir por qué se deben disciplinar y cómo deben hacerlo. Les enseña paso a paso qué deben hacer dentro y fuera de la casa, cómo sentarse a la mesa, cómo expresarse, cómo tratar a los miembros de su familia, cómo comportarse en público. Impone formas de dirigirse al otro, de vestirse de acuerdo con la ocasión, de asearse, de conducirse en el entorno, de cronometrar el tiempo para las horas de comer, la hora de acostarse y levantarse, del tiempo que deben durar las visitas, los espacios donde se deben atender las visitas y las relaciones con la servidumbre. ¿Qué podemos decir también? Que este manual de Carreño empieza a diseñar un prototipo de dama y caballero para una sociedad que empieza a preocuparse por nuevas etiquetas sociales, nuevas formas de interrelacionamiento. Es decir, empieza a crear dentro de esa sociedad una estructura mental en virtud del cual empieza a pesar el glamour, porque cualquier desliz sería visto como un asunto escandaloso. Esto es fácil en advertirlo o observarlo en los epigramas, en las charadas, en las escenas costumbristas, en las versificaciones de la época, etc. Además, le empieza a señalar a este nuevo modelo de dama y de caballero refinado que deben tener buen gusto por la vestimenta, tienen que ser moderados en sus acciones y sus palabras, tienen que peinarse el cabello, lavarse la cara, tienen que usar la vestimenta limpia, estar bien arreglado, recortarse las uñas, no tener vellos en la parte inferior de la nariz ni en las orejas. En fin, este manual de Carreño va creando una serie de elementos que cuando se multipliquen se imponen como un modelo conductual avalado por el colectivo. Y así se va uniformando una estructura de sociedad organizada y ordenada. Entonces, ¿qué es lo que se pretende con este manual de Carreño? Crear actitudes, valores y modales cuya repetición cotidiana convierta a estos individuos de la Venezuela de entonces en personas que saben profesar buenas costumbres y estas costumbres estén ancladas a las bases de una sociedad civilizada. Así entonces, ¿qué estamos viendo nosotros aquí dentro de la Guerra Federal y al margen de las armas y el impacto que tiene el manual de Carreño en la vida cotidiana? Estamos viendo que cohabitan dos escenarios sociales fácilmente. Uno, interesado en arreglar las cosas a los golpes para regir las riendas del poder. Estamos hablando entonces de quienes están imbuidos dentro del hecho bélico. Y otro es un escenario social que busca su propio cauce civil para formar a las nuevas generaciones a ser civilizados, de finos modales y de etiqueta social. Acá podemos ver perfectamente un párrafo del manual de Carreño que dice lo siguiente sobre las mujeres. Serán las sembradoras de las preciosas semillas de la moral y los nobles sentimientos. Ellas darán a sus hijos la maravillosa ambición del saber. Detrás de todo gran hombre hay casi siempre una gran mujer. Llámese esta madre o esposa. Dense cuenta, pues, de la gran importancia que tiene la cultura en la mujer, no solamente como adorno, sino como necesidad. El mejoramiento de la humanidad puede estar en las manos de las madres con una sólida educación e instrucción apropiadas. Evidentemente, si nosotros vemos unas palabras que he resaltado en negrita, ¿qué nos está diciendo acerca de la mujer? Que es la sembradora de la moral y los nobles sentimientos en sus hijos. Ella es la
figura importante dentro del hogar, pero siempre en función de la estructura patriarcal. Es decir, se va retratando una feminidad, al igual que en la época colonial, pero en función de esa estructura patriarcal. Pero ahora se le dice a esta mujer, se le diseña más bien un comportamiento en la vida privada y en la vida pública. Y le dice que su educación y su instrucción son importantes para la sociedad. Ahora bien, pasemos al otro eje de disertación, como lo es la participación de la mujer en asuntos literarios. Ustedes se preguntarán por qué aparece esa frase entrecomillada, asuntos literarios. Porque así como desde la misma época colonial, desde los tiempos anteriores, la misma guerra de independencia, se consideraba que la participación de la mujer en asuntos políticos, en asuntos literarios, no era permitido. Sencillamente, entonces, esas palabras las vemos en los periódicos de la época. Es decir, la política, el arte, la mujer no son asuntos de mujeres, sino que son asuntos de los hombres. De la investigación que hasta ahora hemos desarrollado, he podido contabilizar 8 nombres de mujeres y 6 seudónimos femeninos. Los nombres de las mujeres son, de las poetisas son Julia Pérez Montes de Oca, María del Rosario Coronado, Rosalía Briceño, Dolores Briceño, Anita Briceño, Isabel Briceño, Pilar Ayala, Rosalía González. Y en cuanto a los 6 seudónimos femeninos, tenemos a Edilia, Dafne y Flora, Lelia, una hija de Guaycaipuro, las señoritas de los salones de Caracas, una joven caraqueña. Como pueden observar en la filmina, está resaltado en negrita Rosalía Briceño y una joven caraqueña, porque precisamente de cada una de ellas voy a leer un poema. Rosalía Briceño escribió un poema que fue publicado el 1 de junio de 1859 en el periódico caraqueño El Heraldo, y el poema dice así: ¿Sois Páez, decidme, o sois la sombra de ese guerrero excelso inmaculado que a su país natal ha regresado una misión llenando celestial? Yo no puedo engañarme. Sois el mismo que otro tiempo de gloria vi radiante. De Venezuela el hijo más constante que leyes, rango, honor, todo lo dio. Vos sois el héroe de la patria mía que tantas veces su valor premió. Y el otro poema de una joven caraqueña, publicado el 15 de marzo de 1861 en el mismo periódico caraqueño El Heraldo, dice así: La mujer contestación. Es para la mujer el hombre imán, su esperanza, su dicha, su consuelo. Su vida le tributa y su desvelo, pues ángel le supone y no sultán. Víctima del error sigue a su Adán, se arroja entre sus brazos sin recelo, y unión sacramental juran al cielo, soñando con el bien que apurarán. Mas el hombre fugaz, terco, grosero, creyendo a la mujer infiel e ingrata, abusa del poder y se hace fiero. Oh débil sexo a quien la fuerza falta, tu caudillo tenaz, cruel y severo, te aflige, te aniquila, te maltrata. Si nosotros contrastamos estos dos poemas, perfectamente vemos que en el primero la mentalidad patriarcal, la mentalidad caudillista se traslada a la mentalidad femenina, mientras que este poema, La mujer contestación, más bien retrata el escenario de la vida cotidiana en el que se veían envueltas las mujeres de entonces. En grandes rasgos podemos decir que hay una voz y un sentir femenino dando cuenta de la cohabitación de los teatros sociales contrapuestos. El primer texto, es decir, el primer poema, el de Rosalía Briceño, se ve que está comprometido con el contexto bélico, pero este que están viendo ustedes aquí en la pantalla, en la filmina, el segundo, de una joven caraqueña, más bien
retrata un teatro social en torno a una vida alejada de los campos de batalla. De esta manera nosotros estamos observando dos realidades con dos cotidianidades donde se observa la ampliación del radio de acción de la mujer. Es decir, cada una envuelta dentro de su cotidianidad para preservar sus espacios sociales y culturales, cada una entonces recoge su tema de interés. Es importante señalar que apenas son algunos nombres de algunas poetisas que he podido compilar y considero que es uno de los grandes temas de investigación, es uno de los grandes compromisos que tenemos los historiadores sobre la Venezuela del siglo XIX, de realizar una lista o más bien una ardua investigación para ir recogiendo todos esos poemas de mujeres que todavía reposan en las páginas amarillas de los periódicos del siglo XIX. Incluso, no solamente mirar la mujer en los espacios cotidianos en cuanto a la preservación de los espacios culturales y sociales. ¿Por qué no también realizar investigaciones sobre la mujer en relación con otros oficios, en otras actividades? Porque a fin de cuentas también colaboraron en la construcción de esta nación llamada Venezuela. Pasemos al nuevo eje de disertación, la guerra como señuelo publicitario. La primera pregunta que ustedes se harían es, si bien es cierto que desde el primer rotativo que aparece en Venezuela, que es la Gaceta de Caracas, durante el escenario de la Guerra de Independencia, ya nosotros podemos observar anuncios publicitarios, también es cierto que después de la construcción de la República, es decir, a partir de 1830 en adelante, hasta antes del inicio de la Guerra Federal, nosotros vamos a ver que hay muchísimos periódicos dando cuenta de la publicidad en las páginas de esos periódicos. La pregunta que ustedes se harían, ¿qué tiene de diferencia la publicidad que empezamos a ver nosotros dentro de la Guerra Federal? Ahí podemos observar que tiene un título que dice ¿qué triunfo? A partir de ese momento, durante el contexto de la Guerra Federal, la publicidad se convierte en un elemento que se hace de los elementos del hecho bélico para tratar de dinamizar los negocios. Es decir, los publicistas se valen del escenario de armas y a través del imaginario bélico crean un imaginario publicitario. Empiezan a utilizar como lemas alusivos a la guerra en sus anuncios, pero en realidad son señuelos publicitarios como formas de pescar clientes. Este anuncio dice ¿qué triunfo? En la tienda de José Brito, y empieza a describir una serie de productos del aseo personal que él está ofreciendo en su tienda. El otro anuncio tiene también un título muy llamativo. Es lo que yo llamo los lemas que se emplean, son alusivos al hecho bélico como una forma de atrapar clientes. Dice, otra conspiración descubierta. Y a partir de allí empieza a describir toda una serie de productos que empiezan a llegar a la tienda, o dicho en otros términos, productos que este publicista o este comerciante está ofreciendo en su tienda. Si nosotros miramos rápidamente los tipos de productos que está ofreciendo, son productos que de verdad son dirigidos a los sectores pudientes. Vino tinto catalán, vino madera y jerez, crinolinas de la última moda, libros blasón, juguetes de niños. Aquí quiero destacar un elemento importante que también considero que es otra de las deudas que tenemos nosotros, los historiadores, con el siglo XIX, es investigar arduamente
sobre la infancia. Por ejemplo, un tema que se me ocurre ahorita es cómo eran los juguetes de los niños durante el siglo XIX o durante el contexto de la guerra. Este otro anuncio es muy llamativo porque es Páez vuelve otra vez. Y después el comerciante Francisco Pacheco informa que está vendiendo un variado surtido de quincalla, prendas finas al gusto del día, perfumerías de la primera calidad y otros muchos artículos de necesidad. Y el otro el anuncio publicitario se titula Prisión de Falcón. Cualquiera que le esté siguiendo el rastro a la guerra y está revisando la prensa de manera consuetudinaria, de manera diaria, empieza a hojear sus páginas y cuando ve este anuncio, obviamente se va a ver atraído, porque piensa que en efecto el general Juan Crisóstomo Falcón fue privado de su libertad. Pero cuando seguimos leyendo, caemos en cuenta que esto es un señuelo publicitario donde un joven está ofreciendo sus servicios. Es decir, si nosotros contrastamos este aviso con los tres anteriores, estamos viendo que los tres anteriores es para ofrecer bienes, mientras que este es para ofrecer servicios. ¿Qué podemos decir entonces o qué podemos observar rápidamente a través de estos cuatro anuncios publicitarios? Que la publicidad se ocupa de la imagen del hombre, la mujer y los niños. A ellos les dice cómo deben vestirse, qué deben comer y qué deben beber, pero también les dice a quiénes, a los sectores pudientes e ilustrados, porque es sobre la base de ellos es que estamos llevando a cabo esta disertación. A ellos también les dice en otros anuncios cómo amoblar la casa, cómo y dónde adquirir bienes y servicios para adecuarse a los placeres que ofrece la existencia, pero también algo muy importante, para marcar la distinción social de civilizados y elegantes. Distinción social entre ellos mismos, para demostrar quién era el que estaba a la moda, más que el otro o menos que el otro, pero también distinción social de los sectores populares y también de la servidumbre. También podemos decir que a través de la publicidad, si la evaluamos como documento histórico, se puede valorar el consumo, los nombres de las tiendas del momento y de sus administradores, su ubicación, los tipos de mercaderías ofrecidas, los precios, productos sobre la higiene, el aseo y la alimentación. ¿Y qué son estos productos sobre la higiene, el aseo y la alimentación si no son nada más y nada menos que esos productos que forman parte del día a día, de la cotidianidad de los seres humanos? Así entonces, también podemos decir que mediante la publicidad puede observarse, esto es muy importante decirlo, cómo la vida material aparece como un interés por encima del sonido de los sables, del olor a la pólvora, las detonaciones y la sangre derramada por los mismos estragos de la guerra. Más bien, los comportamientos sociales se convierten en un tema de preocupación, al igual que los trajes a la moda, las bebidas, los embutidos y manjares, los afeites, los enseres, artículos decorativos y culturales, empiezan a formar parte de un imaginario que está alejado del campo de batalla, que es el sentido de esta disertación. Empezar a mirar cómo fluctúa una vida cotidiana dentro de los sectores ilustrados, desde sus espacios culturales, desde las actividades mercantiles y el impacto que va a tener el manual de Carreño en ellos. El otro eje de disertación es una muestra poética. Vamos a leer un epigrama. El autor es Manuel María Fernández. Fue publicado en el periódico caraqueño El Foro el 6 de mayo de 1859 y dice así: un patriota como hay muchos. El gobierno es un tirano, es un caos, un infierno. Abajo, muera el gobierno, viva el pueblo soberano. Así gritaba exaltado el patriota don Rosario.
hoy sostiene lo contrario. ¿Por qué? Porque ya está empleado. El otro, o estos son más bien unas versificaciones populares de el cancionero popular venezolano de José Eustaquio Machado, son del texto Marciales. Nosotros vamos a leer 3 estrofas que dicen así. Yo conozco generales hechos a los empujones, a conformes la manteca, así son los chicharrones. Amigo, no he ido a la guerra, ni siquiera soy soldado. No me diga general, porque nada le he robado. Mientras haya un general, no he de comprar ni una perra, porque ellos para robar de nada forman una guerra. Y el otro texto lo he titulado Versificaciones de Militares porque es nada más y nada menos que del general Juan Crisóstomo Falcón, un general liberal que participó durante la Guerra Federal. Es uno de los victoriosos de ese hecho bélico porque al terminar la Guerra Federal, en 1863, llega a ser presidente hasta 1868 y escribió un poema que es más extenso, larguísimo, que lo tituló A mi caballo. Solamente les voy a leer las 3 primeras estrofas de ese poema. Y dice así: a mi caballo, ven, mi noble corcel, fiel compañero en la ruda fatiga y los combates, tú que al sonido del clarín guerrero la crin erizas y la tierra bates. Ven, que al estruendo de la opresora guerra ha sucedido bienhechora paz. Ya no soporta la afligida tierra un vil tirano, un opresor audaz. Y de las balas el fatal silbido que el aura lleva con siniestro espanto. Sucede de las greyes el balido y del feliz pastor el tierno canto. ¿Qué podemos ver nosotros de estos 3 poemas? El primero está retratando una realidad acerca de los que se identificaban con un bando político y luego de la nada se pasaban a otro bando. Podemos ver cómo personas que comulgaban con el bando político federal, de repente, el bando político liberal, pasaban al conservador y viceversa. Entonces, ¿qué es lo que hace Manuel María Fernández? Pues burlarse de alguien que estaba criticando al gobierno, pero cuando le dieron un cargo dentro de la administración pública, cuando llegó a ser un empleado público, pues inmediatamente cambió su postura. El otro, el de las versificaciones populares, está retratando un contexto que se vivió no solamente dentro de la Guerra Federal, sino también se vivió dentro de la Guerra de Independencia y a lo largo de las guerras civiles del siglo XIX, como lo era el hecho de que cualquier persona que se sumara a la soldadesca, pues podía ser ascendido a cualquier rango militar, de soldado a capitán, de soldado a coronel, de soldado a general. Por eso empieza a burlarse de ese escenario o se empieza a burlar en las versificaciones populares. Tengo una anécdota que voy a comentar rápidamente. Recuerdo haber visto en uno de los periódicos una carta de recomendación que le envía el hijo de Julián Castro al papá, y que Julián Castro era presidente de Venezuela en 1858, es lo que se llama el año prebélico, antes de iniciarse la Guerra Federal, y le está diciendo al papá que este amigo que lleva esta carta, que por favor que la tome en cuenta porque él lo admira mucho y para ver si le mejora la forma de pago y también si lo puede ascender dentro de la escala militar. Y en este último, A mi caballo, de Juan Crisóstomo Falcón, nos está demostrando también algo bien interesante, que también estos caudillos que tuvieron una cotidianidad implicada dentro del hecho bélico, también ellos procuraron mantener algún tipo de espacio cultural. Y miren que ellos también se pronuncian, ellos más bien escriben, y el texto que hemos leído sobre el caballo, pues en realidad no tiene nada que ver con el hecho bélico directamente, sino que es un poema sobre la cotidianidad que puede tener alguna persona con su
animal, en este caso el caballo. El último eje de disertación son políticas de publicación y crítica literaria en la prensa. Políticas de publicación en la prensa. De lo que hemos revisado en la prensa, nos hemos dado cuenta de la existencia de varios criterios. Los hemos organizado en 5. El primero, la discrecionalidad de los editores. En relación con este primer criterio es porque nosotros vemos que algunos editores o redactores de prensa sencillamente le respondían a alguien que enviara un poema para ser publicado en las páginas de su periódico, le decían, pues, no te publico el poema porque no me gusta, no publico el poema sencillamente porque es un poema escribiendo cosas de moda y a mí no me interesa. Es decir, es la discrecionalidad del editor. El otro criterio, cartas de recomendación. Podemos ver de repente la publicación de algún poema donde antes de ese poema hay una esquela de recomendación donde dice el editor de la prensa que está publicando este texto poético debido a que el poeta fulano de tal o el profesor fulano de tal recomendó la publicación de ese texto. Es decir, esa carta de recomendación fungía como una especie de un aval de un consejo de arbitraje, si pudiésemos decirlo en los términos actuales. Lo digo en términos actuales, lo aclaro, porque no quiero generar errores en cuanto a la anacronismo y crear de repente espacios de categorías de tiempos históricos distintos. El tercer criterio, las exigencias gramaticales. Algún editor de una prensa decía, pues bueno, yo no le voy a publicar a fulano de tal o no le publico sencillamente porque tiene mucho error ortográfico, porque está mal escrito, porque no reúne lo que exigen las reglas gramaticales, etc. El cuarto criterio, tenían que estar firmados. Algunos periódicos decían, yo no publico textos que son seudónimos ni anónimos o que vayan sin firma. Claro, sobre esto yo debo advertir que no todos los editores de los periódicos se manejaban bajo estas prerrogativas. ¿Por qué? Porque de repente nosotros conseguimos que otros autores, otros editores de periódicos publicaban textos anónimos y así escribían al pie del escrito anónimo o decían ponían un nombre, un seudónimo o sencillamente iba sin firma. Y de repente decían, si quieres saber de quién es el texto, acuda a la redacción del periódico. Y el último criterio es que los textos tenían que estar escritos con moderación y sin ofensas personales. Aquí también debo destacar que esto también es cuestionable porque de repente había otros periódicos, como el caso del El Heraldo y el Monitor Industrial, entre otros más, que se prestaron más bien para la publicación de textos de crítica literaria donde se sahería la susceptibilidad de los escritores. Estos criterios nos van a permitir a nosotros entonces ahora entrar a el otro eje de disertación que se llama crítica literaria, porque allí también hay una cotidianidad dentro del grupo de escritores de la época que están preocupados por consolidar la república de las letras en ciernes y en consecuencia han creado una especie de un parnaso literario donde ellos consideran que no cualquiera puede ingresar al mundo de la literatura. Para ello tenía que ser una persona que conociera las reglas de la gramática, que fuese una persona conocedora de la literatura. Acá vamos a ver mujeres defendiendo su escritura. Hace un rato evidenciamos cómo a través de un párrafo del manual de Carreño se señala sobre la importancia de la instrucción y la educación de la mujer. En consecuencia, con este texto que vamos a leer en un ratito, vamos a notar cómo había también una cotidianidad de las mujeres de los sectores ilustrados
que se reunían en salones de lectura, que discutían textos, que escribían sobre literatura, es decir, tenían un día a día en pro de preservar los espacios culturales en torno a la literatura. Me voy a permitir leer este texto, firmado por muchas señoritas de los salones, que salió publicado en el periódico caraqueño El Heraldo el 14 de mayo de 1859 y lleva por título Al señor Carmona, editor del Monitor Industrial. Las señoritas de los salones de Caracas, damos a usted las gracias por haber insertado en su periódico una carta que dice escrita por una señorita a su amante. Debe saber el señor Carmona que para imitar o fingir es necesario mucho talento, de que carece el autor de los hechos diversos, pues no es verosímil que la persona más ignorante atina a errar en todas las palabras, poniendo en todas ellas una letra por otra, como lo ha hecho para saherirnos. Sepa usted, señor monitor, que la mayor parte de nosotras podemos darle lecciones de gramática, de retórica, de buen gusto y sobre todo de discreción y tino, cualidades de que usted y todos sus colaboradores carecen. Aconsejamos al monitor que se muera de repente para tener el gusto de asistir a su entierro vestidas de gala, pues además de la insulsez de todos sus artículos, no se entienden, porque todas las letras están rotas y sucias como el estilo de todos los colaboradores. Deseamos que el monitor no siga ofendiéndonos tan neciamente y que estudie las costumbres y los usos de nuestra sociedad, donde encontrará ridiculeces y hasta delitos que merecen la crítica severa del escritor público. Pero mejor es que no escriba sobre ninguna materia, porque loro viejo no aprende a hablar. Esto nos está evidenciando que dentro de esos espacios sociales, dentro de esos espacios culturales, pesa todo lo que está sugiriendo el manual de Carreño acerca de el buen decir, el buen hablar, el buen gusto, pero lo que llama la atención es que este tipo de crítica literaria, o más bien esta defensa a uno de sus textos que hacen las señoritas de los salones al editor Miguel Carmona, era el editor del Monitor Industrial, un periódico caraqueño también, nosotros estamos viendo que le quieren exigir respeto, pero caen en las contradicciones porque también caen en el escenario de las ofensas. Para seguir con la dinámica de la crítica literaria como último eje de disertación, he tomado como muestra a Alejandro Peoli. Alejandro Peoli es considerado uno de los críticos literarios más rudos que tuvo la Venezuela del siglo XIX. No en vano, Mariano Picón Salas lo llegó a denominar como el feroz Aristarco de nuestro romanticismo. Él fue poeta, fue ensayista, escritor de escenas costumbristas, fue profesor de gramática castellana en la otrora Universidad de Caracas, hoy en día Universidad Central de Venezuela, fue traductor, escribió en muchísimos periódicos, es autor de 2 libros, uno sobre el compendio de la historia de Venezuela y el otro sobre textos literarios, crítica literaria. Alejandro Peoli tiene la virtud de haber sentado en el banquillo de la crítica literaria a los titanes de la literatura de mediados del siglo XIX, tales como Abigail Lozano, Juan Vicente González, José Antonio Calcaño, Francisco Guaycaipuro Pardo, a Ramón Ramírez, a Miguel Carmona, entre otros tantos. Acá les voy a leer 2 párrafos de una crítica que le hace Peoli a Ramón Ramírez a propósito de un libro que él había publicado bajo el título El cristianismo y la libertad. Peoli, quien se escudó detrás de muchos seudónimos, uno de ellos era El Ingenuo,
Entonces escribió un artículo de crítica literaria titulado El cristianismo y la libertad, es decir, respondiéndole a Ramón Ramírez. Y luego le sigue O el demonio y la fatalidad. Este artículo salió publicado en el periódico caraqueño El Heraldo el 17 de diciembre de 1859. Y le dice así: los escritos del señor Ramírez son, en nuestro concepto, una plaga horrorosa que es necesario extinguir a todo trance, no porque digan cosas perjudiciales, sino por lo mismo que no dicen nada. Sus pensamientos son una nube de mosca que, aunque no pican, nos persiguen por todas partes, nos molestan, nos impiden el paso y nos producen náusea. Nadie entiende los largos artículos de este buen hombre, que se ha propuesto ser escritor público, ignorando hasta las reglas de las más triviales de la gramática. Y más adelante, entre otras cosas, dice lo siguiente: el señor Ramírez pregunta muy serio, ¿qué cosa soy yo? Usted será cosa, señor, pero el hombre no es cosa, sino persona. Y ese yo, tan pleonásticamente disparatado, ¿para qué lo agregó usted a las palabras qué cosa soy? ¿Se acordará usted de sí mismo cuando habló de cosas? ¿De dónde vengo y a dónde voy? Son preguntas no de un filósofo, sino de un arriero. Oiga usted, expresó Balmes las mismas ideas. ¿Qué soy? ¿De dónde he salido? ¿Cuál es mi destino? Como el señor Balmes tenía fe en su racionalidad, no le ocurrió que podía ser una cosa, pero usted es otra cosa, señor Ramírez, y su libro es una quisicosa. Estos son dos párrafos de los más moderados de aquellos que tenía la costumbre de escribir Alejandro Peoli para cuestionar los textos de los escritores de la época. Sobre esto es importante señalar lo siguiente. Alejandro Peoli aplicó una de las estrategias que era el descontexto de los textos para pretextos. Es decir, él agarraba frases, las descontextualizaba y empezaba a burlarse de los escritores. Lo otro que implementó Alejandro Peoli es que desviaba el curso de la crítica literaria y tomaba las cosas como si fuesen un asunto personal y empezaba a cuestionar al autor. Es decir, de la crítica literaria derivaba una crítica personal. No en vano, es importante señalar esto, que estas críticas literarias generaron muchas riñas cuerpo a cuerpo, muchas reyertas entre los escritores de la época. Algunos recibieron escupitajos en el rostro, otros recibieron golpizas, otros recibieron garrotazos, incluso algunos dueños de imprenta fueron víctimas de destrozo de alguien que hubiese sido criticado en un texto, pero un texto no firmado con el propio autor, sino con un seudónimo. Voy a traer a colación rápidamente una anécdota que leí en la prensa de un tal general Marcusi en 1860 en Puerto Cabello. Habían publicado una hoja suelta titulada A Nicolás y ahí lo ofendían. Entonces él se dirigió al dueño de la imprenta, a un tal Víctor García, para preguntarle que quién era el autor de ese texto. Y como él no le quiso decir quién era, desenvainó un machete que tenía en la cintura, lo atacó, pero no lo hirió. No obstante, le destrozó literalmente su taller de imprenta. Esto demuestra entonces que dentro del mundo de la crítica literaria, donde estos críticos, a los que yo he denominado como una especie de gendarmes literarios, como si fuesen unos policías que estaban pendientes de cómo escribía la gente, que se la quería dar de literato, hay también una vida cotidiana que también podemos seguir profundizando al respecto. Y ya para ir concluyendo, podemos entonces señalar que luego de este breve recorrido se evidencia que durante la Guerra Federal hubo una cotidianidad al margen de las armas. Los sectores ilustrados crearon espacios de convivencia en torno al manual de Carreño, las actividades mercantiles, la publicidad, la literatura
y la crítica literaria, y que les permitieron seguir manteniendo un estilo de vida para salir a flote del entorno bélico. Apenas acá hemos tratado algunos aspectos de la vida cotidiana. Estamos en deuda en seguir indagando sobre otros temas del día a día a fin de comprender de manera más amplia la vida social, económica y cultural del país durante la Guerra Federal, incluyendo otros oficios, otros espacios y evidentemente otros sectores de la sociedad. Lo de hoy tan solo fueron algunos matices. Como resultado de mi investigación han salido estos textos, he publicado estos libros: Ideas y Letras durante la Guerra Federal, El retrato de Alejandro Peoli, Matices de la intelectualidad caraqueña, 1850-1866. Muchísimas gracias. Emma, muchísimas gracias por tu conferencia, por esta reveladora conferencia, viendo que el oficio de crítico literario era de alto riesgo y el de impresor en esa época. Ya tienes una pregunta en el chat, pero mientras te escuchaba y ahorita que decías, digamos, lo que está por recorrer, ¿en qué lugar está esta investigación que estás viendo en este momento? No comprendo la pregunta. Sí, digamos, ¿qué compartimiento de estas cajitas todavía por revisar de la vida cotidiana estás viendo en este momento? La poesía. Okay. La poesía, la moda, los juguetes de los niños. Bueno, muchas de las cosas que señalé allí, estoy tras la pista de esos textos. Okay. ¿Y sigue siendo la prensa el principal? Es fundamental porque, como lo dije en la conferencia, la prensa radiografía el día a día de una sociedad. Y en la prensa nosotros nos encontramos con cualquier tipo de información. Sí, desde el punto de vista publicitario, desde el punto de vista mercantil, desde el punto de vista literario en todos los escenarios. Yo solamente presenté aquí algunas cosas de crítica literaria, de poesía, pero también el teatro. El teatro, hay algunos textos que tengo sobre el teatro que incluso fungieron como una especie de tribuna política, donde algunos políticos iban para el teatro y se levantaban, y entonces era como una especie de un termómetro social, y si gozaban de la aceptación o de la legitimidad, pues lo aplaudían, y si no, lo abucheaban. La prensa es fundamental porque allí nosotros conseguimos cualquier tipo de documento para el estudio de las mentalidades, para la literatura, para la historia regional, la historia local, la historia nacional, etcétera. Robinson Mesa está aquí conectado. Un saludo para Robinson y te pregunta: buenas tardes, profesor Emad, ¿cómo observa la cotidianidad y la incidencia del manual de Carreño en ámbitos locales? Por ejemplo, Mérida y Maracaibo, en las cuales hubo una importante actividad editorial, particularmente con la publicación de numerosos periódicos. Muchísimas gracias, estimado profesor Robinson Mesa. Gracias por esa pregunta. Sí, precisamente en Mérida estaba un editor muy importante, José Vicente Nucete, que dirigió el periódico La Abeja. Y en el periódico La Abeja nosotros encontramos muchísimas alusiones al manual de Carreño. Por ejemplo, referencias sobre las jovencitas que iban a misa y llevaban un perrito. Y entonces, cuando estaban en el misal cantando, entonces empezaban a aullar y no permitían que los feligreses se concentraran en la misa. Eso está referido en el manual de Carreño de los comportamientos, de guardar la compostura, y el José Vicente Nucete, cuando cuestiona esos malos comportamientos sociales, esas malas conductas, hace alusión al manual de urbanidad. También habla de las señoritas que están... que tienen un niño recién nacido de poquitos meses, que iban a la misa
y entonces empezaban a amamantar al niño. O si no lo amamantaban, el niño empezaba a llorar, porque bueno, un niño de meses pues, se fastidia por dos cosas, por todo y por nada. Y en consecuencia, pues uno tiene que buscar la manera de calmarlo, pero eso pues desconcentraba a los feligreses. También José Vicente Nucete cuestionaba eso. Están los famosos epigramas, que también eran textos poéticos para cuestionar las malas prácticas o las malas costumbres, y están recogidos en la prensa de la abeja, también aluciendo al manual de urbanidad, que dicen que los niños que salen de la escuela hacen un alboroto. Entonces al final dice lo que les falta son lecciones de urbanidad. Hay también otras referencias a las personas que se plantaban en las aceras. El manual de Carreño dice que, bueno, si usted está en las aceras y usted no puede interrumpirle el paso a los transeúntes, es usted el que se debe tirar a la calle para que pasen los transeúntes. Entonces, él los cuestiona, incluso los llama señores caballo, para no decirle otra palabra, y empieza a cuestionarlo. Entonces, para ir redondeando la respuesta a la pregunta del profesor Robinson Mesa, está muy presente en los periódicos de Mérida el manual de Carreño, y cité como ejemplo La abeja de José Vicente Nucete. Nelly Josefina Hernández dice, buenas tardes, profesor Emat. Se nota por su línea de investigación que a pesar de la guerra federal, la vida cotidiana continuaba a pesar de las carencias que pudiera acarrear la situación conflictiva, como por ejemplo en lo que se refiere a papel, tinta, medios de comunicación, etc. ¿Considera usted que se publicó y se editó bastante en esos años? Buenas tardes, Nelly Hernández. Saludos, gracias por tu pregunta. Bueno, en uno de los anuncios publicitarios vimos que se están ofreciendo papel, libros, y la pregunta concreta de Nelly es si hubo o no publicación. Sí hubo. Hubo algunas interrupciones de periódicos, sí, como el caso de La Abeja. La Abeja tuvo una interrupción como en el 59, 60 y retornó en el 1866. Pero otros periódicos no. De repente, bueno, decían, no pudimos, algo así como, este periódico no pudo ver la luz los días tal y tal porque no teníamos papel. Lo decían, pero sin embargo, la actividad periodística sí trató de salir a flote del hecho bélico y seguir entonces con sus publicaciones. Claro, hay que tomar en cuenta que de repente el Estado Mérida no se vio tan comprometido durante la Guerra Federal como otros estados, pero al verse afectados los otros estados, pues en cierta forma retardaba la llegada de la mercadería y los enseres a Mérida. Es decir, esto tiene un efecto dominó. Entonces, la pregunta de Nelly Hernández siguió, a pesar del fragor de las armas, siguió la cotidianidad y dentro de lo que se pudo hacer, pues siguió la publicación. Algunos periódicos tuvieron interrupciones por lo que acabo de señalar. Bien, gracias, Matt. Gracias a las personas que se conectaron el día de hoy. Creo que ha sido una estupenda forma para cerrar el ciclo 2023 de las conferencias FCU. A los que estaban preguntando, nos vamos a reencontrar el año que viene con el ciclo 2023. Ya estamos trabajando en ello. Mientras tanto, les recuerdo que esta conferencia pronto estará publicada en el canal de YouTube de la Fundación para que podamos compartirla o volver a ella. Y por supuesto ya están publicadas todas las 7 conferencias anteriores. Emma, te repito, un placer tenerte acá. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Esperamos en una próxima oportunidad poder seguir haciendo cosas. Muchísimas gracias a ti, Diajanida, y evidentemente también a la Fundación para la Cultura Urbana y a su presidente ejecutivo, el doctor Elías Pino Iturrieta. Espero que volvamos a reencontrarnos por este medio y sigamos entonces haciendo el trabajo de seguir aportando ideas y letras sobre el siglo XIX venezolano. Saludos. Quedamos aquí atentos a cómo sigue avanzando esa investigación. A todas las personas que nos acompañaron, muchísimas gracias. Gracias por sus comentarios que están dejando aquí en el chat.
una feliz tarde para todos y bueno, ya saben, nos vemos en 2023 con el ciclo de conferencias FCU. Buenas tardes, muchísimas gracias. Buenas tardes, hasta luego.